Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Hoy iniciamos con esta sesión plenaria que aborda un tema que por supuesto merece su espacio aparte y protagónico, como es la emergencia climática, el cambio climático, la crisis climática, utilizado muchas veces como sinónimo. Mi nombre es Luisa Barbosa, yo trabajo también en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad y soy parte del comité organizador de este evento y pues es un orgullo estar aquí moderando esta mesa redonda hoy. Esta mesa va a ser híbrida en muchos sentidos, no solo en formato, porque tenemos aquí ponentes presenciales y también ponentes conectados online, de diferentes disciplinas, en diferentes idiomas. Bueno, es lo que hay y creo que nos permite explorar mucho un potencial grande, ¿no? y ser sostenibles también de cierta forma. Entonces, a mi lado está Olga Alcaraz. Ella es nuestra invitada de proximidad, podríamos llamarlo. Es experta en cambio climático y profesora titular de la Universidad Politécnica de Cataluña y directora del Grupo de Investigación sobre la Gobernanza en Cambio Climático, del Cambio Climático. Luego, en pantalla tendremos con un modelo muy sostenible a nivel de emisiones de dióxido de carbono a dos ponentes que están a más de 1000 kilómetros de distancia. James Painter, por un lado, es investigador en comunicación ambiental, profesor titular senior en la Escuela de Geografía de la Universidad de Oxford e investigador asociado del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. Y por otra parte tenemos a Jonathan Lin, jefe de Comunicaciones y Relaciones con los Medios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el conocido IPCC por sus siglas en inglés, ¿no? Además, de manera especial, vamos a contar con la participación del Dr. Hwee-Sung Lee, que es el presidente del IPCC. Como parte del proceso de organización y planeación de esta mesa, recogimos una serie de preguntas que ustedes asistentes, tanto presencial como virtual, nos enviaron para, de forma previa, enviárselas al Dr. Lee, quien creó un video para hacer una introducción a esta mesa y para abordar algunas de estas cuestiones que seguro serán muy comunes. Entonces, antes de dar paso a nuestros ponentes invitados, empezamos con un video introductorio de Hwee-Sung Lee, presidente del IPCC. Thank you for the invitation to address your conference. The IPCC's new report last month had a huge impact. Despite all the challenges in communicating complex science, we now see unprecedented awareness of climate change. This shows that Desde el cambio climático. Y esto ha iniciado unos procesos muy intensos ante distintos públicos. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para comunicar nuestro informe de manera eficaz. Más adelante mis colegas abundarán en el tema. Este informe es de por sí un acto de comunicación importante. Pocas semanas antes del inicio del COP26, se han empezado ya a hacer negociaciones. Se puede especular sobre cuáles serán las orientaciones políticas y qué producirán. Espero que los negociadores podrán leer el informe del IPCC y que esto constituirá una gran ayuda para sentar las bases y los cimientos de un debate y de unas deliberaciones bien informadas. Los científicos del IPCC estarán disponibles para ayudarles durante ese debate. Gracias por las preguntas que nos han enviado. Ahora me dirigiré a algunas de las preguntas en mis observaciones. Sin lugar a dudas, el mundo está cambiando debido a la actividad humana. Y el informe incluye las atribuciones del cambio climático, por ejemplo, en un clima extremo y meteorologías extremas debido a la actividad humana. Y
fenómenos adversos que no se pueden explicar si no es a través de la actividad humana. Son la única explicación del calentamiento global, que ahora vemos a través de las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2 por la quema de combustibles fósiles y también otras actividades humanas. Y por lo tanto, si el cambio climático se debe a la actividad humana, estos cambios en la actividad humana son necesarios para detener el cambio climático. Nuestro informe demuestra los impactos de niveles mayores de calentamiento y nuestros equipos de investigación han demostrado que un aumento de la temperatura por encima de 1,5 grados centígrados tendría efectos devastadores y catastróficos. En el informe especial del 2018 sobre el calentamiento global de más de 1,5 grados centígrados demostró que si vamos más allá de esa temperatura, habrá reducciones drásticas. Solo se podrá alcanzar con reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto afecta a todas las áreas de la sociedad y de la economía. Los gobiernos han respondido a nuestros informes a través de la reducción de emisiones y vemos que los responsables de la política pública están escuchando a los científicos. Sin embargo, nuestro informe más reciente demuestra que estos esfuerzos no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados decididos por los gobiernos. Estamos en el buen camino para alcanzar ese objetivo fundamental, pero no hay nada en la legislación de la bioquímica para evitar que limitemos ese calentamiento a ese nivel de 1,5 grados. Por lo tanto, se trata de una cuestión de voluntad política. Durante la próxima década veremos si estamos en el buen camino o no, y si unos objetivos más ambiciosos serán necesarios. Sin embargo, los políticos realizarán esfuerzos para limitar un calentamiento mayor con objetivos distintos. No hay nada alarmista en relación a lo que nuestro informe dice sobre los impactos probables de continuar emitiendo estos gases con efecto de cambio climático. Se trata de evaluaciones cuidadosas, científicas, investigaciones científicas que se basan en la observación científica y otros métodos científicos. Ya podemos observar los aumentos en condiciones climatológicas extremadas, incluyendo incendios en el Mediterráneo que se producen debido al cambio climático que ya está produciéndose. Sin embargo, la comunicación científica nos dice que la gente necesita de una perspectiva esperanzadora para poder tomar acción y no caer en la desesperación y en la desesperanza. Como veremos en los próximos meses, este informe también analiza posibles soluciones y analiza sus implicaciones. A nivel global lo que vemos es que la conciencia sobre el cambio climático está alcanzando niveles sin precedentes entre los gobiernos y el público en general. Sin embargo, esa comprensión necesita ser aumentada, basada en la evidencia científica. La comunicación científica y los comunicadores científicos nos pueden ayudar a mejorar la manera en que nosotros informamos a los responsables de política, a la sociedad civil y al gobierno, para que tengan una buena comprensión informada de lo que es el cambio climático, sus impactos y posibles riesgos, y cuáles son las opciones que tenemos ante nosotros para tratar estos temas. Espero que su conferencia contribuya a este trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas. El presidente del IPCC, que ponen sobre la mesa dos cosas. Por una parte, que este evento está ocurriendo en un contexto temporal muy interesante, pues estamos en el medio entre la publicación del primer reporte del IPCC a comienzos de agosto y la COP26 que ocurrirá en Glasgow iniciando en noviembre, ¿no? Y por otra parte, pone sobre la mesa las tres temáticas que vamos a abordar a través de las personas invitadas que hoy nos acompañan, que son
Por una parte, la ciencia del cambio climático, ¿no? ¿Qué sabemos, qué evidencia hay de cara también al reporte recientemente publicado? Por otra parte, el proceso de toma de decisiones y de qué manera está basado en la evidencia científica. Y en tercer lugar, el papel de la comunicación, el rol de la comunicación en todo este ecosistema, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hacer una serie de intervenciones de nuestros ponentes que abordarán de manera muy introductoria estos tres temas para abrir paso al debate y a la reflexión en general. Empezamos con Olga Alcaraz, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos hablará sobre la ciencia del cambio climático. Olga. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues yo voy a hacer unos breves apuntes de algunos aspectos relacionados con la ciencia y también con las causas del cambio climático. Ahora, bueno, como ha comentado el profesor Lin, hoy en día es absolutamente cierto. Hay una certeza absoluta de que el cambio climático está provocado por la actividad humana, ¿vale? Y es un cambio, son unas actividades que están afectando la composición de la atmósfera a nivel global. En el último informe del IPCC hay algunas gráficas que para mí son clave. Una es esta de aquí, en la que se ve cómo ha ido cambiando, cómo ha ido variando la temperatura respecto a la temperatura media en la época preindustrial, desde el inicio de nuestra era y a partir de la revolución industrial. Actualmente el aumento de temperatura ya ha sobrepasado el grado centígrado. A veces esto nos parece que es, bueno, 1 grado, parece no mucho, ¿no? Es muchísimo 1 grado centígrado de aumento en una temperatura que es una temperatura media. Es una media que surge de hacer miles de medidas de la temperatura en observatorios que están repartidos a lo largo de todo el planeta, a lo largo de toda la superficie del planeta, ¿vale? A veces pongo un ejemplo que es, imaginaros que os reparto un termómetro a cada uno y que os medís vuestra temperatura corporal. Habrá personas que estén a 36,5, 36, 35,5, 37, 37,5, alguien con gripe pues quizás 38, ¿no? Pero cuando hacemos la media, seguramente el número que encontraremos son los 36,5 grados, que es la temperatura media del cuerpo humano. Cuando pensamos en qué significaría este grado de aumento de temperatura respecto a la temperatura media del planeta, que era de unos 14 grados, esto es un 7% de aumento. Si este 7% de aumento lo aplicamos a la temperatura media del cuerpo, es como si hiciéramos este experimento que os estoy contando y encontráramos que la media de nuestras temperaturas, en vez de 36,5 grados, fuera 39 grados centígrados, ¿vale? Es decir, este es un aumento que es un aumento en una variable media y además que se está produciendo en un intervalo de tiempo pues, que es muy corto comparado con la variabilidad climática y con las variaciones en estas condiciones climáticas a lo largo del tiempo. Bien, esta gráfica también creo que es importante, refuerza lo que nos ha comentado ahora el profesor Lin, que es cómo las simulaciones que no incorporan las emisiones debidas a la actividad humana no son capaces de reproducir el aumento de temperatura observado. En cambio, cuando en las simulaciones climáticas incorporamos esta variable, vemos cómo reproducimos mediante las simulaciones de la evolución del clima el aumento de temperatura que estamos observando. Por lo tanto, hoy en día, como os decía, es absolutamente certero, hay una evidencia muy grande de que el cambio climático está causado por la actividad humana. Estamos hablando de una problemática global y esta problemática global tiene impactos muy diversos a nivel local, ¿vale? Aquí, en esta siguiente diapositiva, lo que vemos es la temperatura o el incremento de la temperatura a lo largo del planeta observado en 2020
respecto a la temperatura media en el periodo 1951-1980. Claro, fijaros que vemos que este aumento de temperatura no está para nada distribuido homogéneamente a lo largo del planeta. Vemos que, sobre todo en las latitudes más altas, este aumento de temperatura está siendo ya muy importante y esto pues, está llevando pues, al deshielo de grandes masas de hielo en Groenlandia, está llevando a olas de calor sin precedentes en las latitudes más altas, en Siberia, grandes incendios forestales debido a estas grandes olas de calor que se están produciendo. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que lo que nosotros observamos en nuestro día a día no tiene por qué ser parejo con lo que es la media, sobre todo el globo terrestre, sobre toda la superficie terrestre. También el último informe del IPCC pone muy en relieve que actualmente ya son atribuibles al cambio climático muchos fenómenos meteorológicos extremos que estamos observando en nuestro día a día. Por ejemplo, incendios forestales, grandes incendios forestales en todo el área del Mediterráneo. Por ejemplo, lluvias torrenciales como ha habido este verano en Alemania, Bélgica, en China. Como, por ejemplo, grandes olas de calor como se han producido en Canadá y el noroeste de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cada vez la certeza, la ligazón entre que estos fenómenos extremos son una de las evidencias de este cambio climático que ya estamos viviendo es más certera. También creo que es importante, cuando hablamos y comunicamos respecto a cambio climático, no quedarnos solo con aquello que es más impactante, pues si unas lluvias torrenciales, si un incendio forestal, etc. Porque estos son las consecuencias del cambio. Y por lo tanto, si queremos conseguir con nuestra actividad intentar aportar elementos para revertir este cambio, es imprescindible empezar a comunicar sobre las causas del cambio climático. Y las causas, como os decía, son de tipo antropogénico y son emisiones de gases, que son los gases de efecto invernadero, que supongo que todos conocéis, que básicamente es dióxido de carbono que proviene de la quema de combustibles fósiles, metano que proviene en parte del sector energético, pero en parte de la agricultura, óxido de dinitrógeno que proviene de la agricultura, gases fluorados en amarillo, que son gases que se usan para aplicaciones industriales, otra vez CO2 que proviene de la deforestación, de los cambios de uso del suelo, y finalmente esta línea más finita que también está relacionada con otros gases que provienen de los cambios de uso del suelo. Por lo tanto, cuando analizamos las causas y vemos de dónde salen estos gases, ¿no?, cómo los producimos, nos damos cuenta que dentro de estas causas están las emisiones que vienen del sector energético y las emisiones que provienen del sector agroalimentario. ¿Vale? Y esto, claro, cuando uno lo piensa, dices, bueno, pues esto es una crisis de tipo sistémico, ¿no? Porque toda nuestra actividad se engloba en uno de estos sectores, ¿no? Cuando no consumimos energía es porque estamos comiendo, pero para hacer la comida también consumimos energía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estamos ante una crisis sistémica que está muy asociada a un modelo de producción y a un modelo de consumo. Y esto también se ve muy bien cuando se hace una evaluación de las emisiones en función de los niveles de ingresos. Esta es una gráfica que para mí también es reveladora, porque aquí lo que hace es clasificar la población mundial en función de nivel de ingresos. ¿Vale? Y en esta columna de aquí lo que tenemos es la porción de emisiones acumuladas que podemos adjudicar a cada una de estas partes de la población. El titular sería: el 52% de las emisiones
provienen de un 10%, del 10% más rico de la población mundial. Mientras que el 50% de la población más pobre es responsable de un 7% de las emisiones. Claro, estos números, ¿qué revelan? Pues estos números lo que revelan es que estas emisiones están asociadas a un modelo de producción, a un modelo económico, a un modelo de consumo y, sobre todo, las podemos asociar a la parte de la población con unos niveles de bienestar más elevados. Me he quedado sin voz, yo creo que ya he llegado a los 10 minutos. Lo dejaré aquí, hay otros aspectos que ya irán saliendo a lo largo del debate. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Olga. Yo creo que es una introducción muy apetitosa, como le diría yo, para generar debate y reflexiones. Ahora quisiera darle la palabra a James Painter, que aparecerá en pantalla en breve, quien nos hablará de más ese carácter sobre la comunicación del cambio climático, cuál ha sido el contexto, de qué manera ha cambiado ese contexto, que también reconocemos que es muy importante de cara pues, a hacer una buena comunicación. James habla muy bien castellano y sin embargo va a hacer su ponencia en inglés, pero yo también, I welcome you also in your language. James, por favor. Te damos la bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, voy a seguir en inglés y les pido perdón. Está un poco fuera de uso mi español. Thank you very much indeed. Muchísimas gracias. Voy a dedicar 10 minutos, como se me han asignado, para hablar de algunos de los contextos para la comunicación científicas sobre el cambio climático. Lo haré muy brevemente, pero estaré encantado de compartir mi presentación posteriormente. Esta es una imagen de Sir David Attenborough, que espero que muchos de ustedes conocerán. Es un famoso realizador de documentales científicos. Él se considera el hombre para el cual el público británico tiene más confianza en la televisión británica. Y tenemos que escuchar lo que nos dice. Hace 2 semanas dijo durante la cumbre del G7 que se celebró en el Reino Unido, dijo lo siguiente. Como pueden observar, dijo que la lucha contra el cambio climático actualmente es un desafío tanto político como de comunicación, como un desafío de ciencia. Quisiera desarrollar esta idea, la importancia de pensar profundamente sobre cómo comunicar de manera eficaz el tema del cambio climático y el contexto cambiante de los medios de comunicación y de la ciencia donde se produce esa comunicación. Voy a empezar con el contexto mediático. Sabemos que para la mayor parte de las personas en la mayor parte de las sociedades reciben u obtienen su información sobre el cambio climático a partir de los medios de comunicación social. Y también sabemos cuáles son las fuentes más utilizadas para la utilización en la comunicación sobre el cambio climático. Aquí, la fuente más importante es la televisión. Este es el resultado de una encuesta que hizo la Reuters en el año 2020, en 40 países, incluyendo España. Pueden haber algunas variaciones, pero especialmente entre generaciones. Pero bueno, este es el titular. La televisión, por lo tanto, es la fuente más importante de información, que es lo que podríamos esperar. Después tenemos las webs de noticias y después fuentes alternativas que incluyen también las redes sociales. Es decir, que los periódicos son marginales hoy en día en relación a la obtención de información sobre el cambio climático por parte de las personas. Lo que es interesante es que algunas webs especializadas, como algunas webs tipo nichos, son cada vez más importantes y mucho más importantes, por ejemplo, que los CRITs. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, Carbon Brief, Grist, muchos medios
en muchos otros países como la China y la India. Y también en España tenemos la F verde. Y esto son fuentes de información muy importantes, cada vez más importantes, que están en la intersección entre la ciencia, los medios de comunicación y la política. Y tenemos que pensar en cómo están comunicando el cambio climático. Este es simplemente un ejemplo del contexto general en el que la comunicación científica está cambiando muy rápidamente. Siento mucho porque voy a hacer una cuña publicitaria propia. Con esta imagen de una investigación que hicimos con un colega a comienzos de este año sobre cómo el contexto mediático está cambiando en el contexto en el que se hace la comunicación científica. No voy a entrar en todos los detalles, pero yo recomendaría que si les interesa este tema, por favor, lean el artículo. Por ejemplo, existen temas relativos a si hay cada vez menos informadores especializados y más informadores o comunicadores generalistas que intentan comunicar. Cada vez más periodistas están haciéndose defensores del cambio climático más que simplemente conservar su objetividad periodística. Son preguntas clave, muy fundamentales, que indican que existe un contexto mediático muy importante en el que se lleva a cabo la comunicación sobre el cambio climático. Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos visto algunos cambios muy importantes en muchos países. Voy a tomar mi país como ejemplo, el Reino Unido. Ahora tenemos el primer programa televisivo cotidiano, diario, sobre el cambio climático. La semana pasada la BBC anunció su primer editor sobre cambio climático. Y en la parte superior derecha podemos ver esta enorme iniciativa llamada La cobertura del clima actual, que tiene más de 400 organizaciones mediáticas de todo el mundo que incluyen El País y La Razón en España. Y, digamos, el impulso que quieren promover es que argumentan que la emergencia climática está aquí y que los medios de comunicación de masa tienen que actuar en consecuencia. Lo que es muy interesante es que en todos estos países como los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia en particular, los últimos 2, se ha producido una presencia muy importante del negacionismo climático. Algunos titulares de extrema derecha que previamente proporcionaban mucho espacio a los nihilistas y negacionistas del cambio climático ahora se están distanciando del negacionismo, estos periódicos de derechas, y están pasando más al campo de la ciencia. O sea que este es un desarrollo importantísimo en estos países en el que el negacionismo climático ha sido en el pasado muy importante. A ver, la visualización de la comunicación climática también es muy importante. Muchos medios actualmente utilizan infografía, gráficas y vídeos porque saben que estos son las herramientas compartidas en las redes sociales y están haciendo un enorme esfuerzo para pensar sobre qué tipo de herramientas visuales son las más eficaces. Bien, esta ha sido una presentación muy rápida sobre cómo los medios de comunicación de masa están cambiando. Ahora voy a proceder a hablar de la sociedad. Yo creo que el titular clave del que todo el mundo tiene que ser consciente es que la opinión pública ha cambiado radicalmente en muchos países recientemente y en particular en los últimos 2 años. Podemos medir muchas cosas sobre el cambio climático y la opinión del público en general. Puedes medir la conciencia, la sensibilidad, el deseo de tomar acción, etcétera. Pero lo que es interesante es que en Estados Unidos se ha producido un aumento del 10% enorme desde el mes de marzo de este año entre aquellas personas que están sumamente preocupadas o bastante preocupadas por el cambio climático. En el Reino Unido, una encuesta que se publicó ayer indica que el cambio climático es la preocupación principal, primordial, en los próximos 5 a 10 años por parte de las personas, más que el COVID o que la economía. Y fuera de los Estados Unidos, en otros países, todo el público está indicando su preocupación por el cambio climático. Ha aumentado radicalmente esa preocupación desde el 2015. En España ha subido 10 puntos porcentuales entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando comunicamos sobre el cambio climático, el público es muy distinto. El público al que nos dirigimos es muy distinto al público que teníamos hace 5 o 10 años. Existe mucha más sensibilidad, mucha más sensibilización y concienciación. El contexto científico, como nos acaba de decir el doctor Lee y Olga, el informe de la IPCC, que fue publicado en agosto de este año,
estudia cómo hemos estudiado cómo los medios de comunicación han informado sobre este informe. Existen distintos puntos. Primero, la cobertura. El segundo punto que nos interesa particularmente es el nivel de lo que en inglés llamamos contestación, es decir, el nivel de comentarios o cobertura o de crítica que recibió la publicación del informe IPCC, que se vio muy reducido en comparación a años anteriores. Si hubo algún tipo de contestación o crítica, fue sobre las opciones de política y no la ciencia que subyace el informe. Y podríamos hablar sobre esto más adelante. Es decir, las personas que se oponían a tomar acciones porque sería demasiado costoso o que implicaría demasiados sacrificios o que preferían soluciones tecnológicas son mayores de los que negaban la ciencia. El siguiente factor importante que Olga ya ha mencionado en el informe de la IPCC, existe mucho sobre la conexión que existe entre los acontecimientos climatológicos extremados y el papel que tiene el cambio climático en hacer que estos acontecimientos climáticos extremos sean más frecuentes. Esto ha cambiado el tono de la conversación. La conexión entre lo que un individuo o una comunidad experimenta a nivel climatológico y el cambio climático global. Yo creo que esta es un área muy importante que necesitamos analizar en términos de comunicar el cambio climático. Una indicación de hasta qué punto este aspecto científico ha cambiado es que científicos líderes como Heidelberg han sido mencionados como una de las personas más influyentes, de las 100 personas más influyentes en la revista Time de este año. Es decir, yo creo que esto realmente cambia las condiciones del juego. La comunicación y la divulgación de la ciencia, por lo tanto, también está cambiando muchísimo. Y finalmente, el contexto de investigación también es muy importante, especialmente los eruditos y expertos en comunicación y divulgación científica. Existen muchas nuevas áreas de investigación científica y yo creo que lo que es más interesante y una de las áreas más importantes es que existe un gran corpus de investigación en ciencias sociales sobre qué es la comunicación y la divulgación efectiva sobre el cambio climático. Y mi argumentario principal es que tenemos que analizar lo que esta investigación sociológica nos está indicando con la misma atención que prestamos a los científicos cuando nos habla de la ciencia que subyace el cambio climático. Todos somos culpables. Cualquier divulgador o comunicador científico es culpable de no dedicar suficiente tiempo a analizar lo que la investigación científica sociológica nos dice. Cuando pensamos, por ejemplo, en qué es una comunicación eficaz sobre el clima, cómo vamos a segmentar a nuestro público en relación a sus distintos valores, sus distintas actitudes o deseos, pues bien, todo esto tiene un gran efecto sobre cuán eficaz será nuestro mensaje. Por ejemplo, ha habido mucha segmentación, mucha investigación sobre la segmentación del público en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia y en India y en Alemania. Y básicamente lo que hacen es clasificar distintos segmentos del público alrededor de las actitudes que tienen las personas hacia el cambio climático o los valores. Es decir, esto realmente nos ayudará a la hora de decidir lo que es una divulgación o comunicación eficaz. Bueno, he dado unas pinceladas muy breves y muy rápidas. Solo se me habían asignado 10 minutos, pero quiero haberos dado la impresión de que el contexto en el que la comunicación y divulgación del cambio climático se está produciendo es un área muy dinámica, siempre cambiante en todos estos aspectos. No he tenido tiempo de hablar de la política porque no tengo tiempo, pero la comunicación es un elemento fundamental actualmente de la respuesta social. Creo que existe un reconocimiento global de que muchas de las cosas que tenemos que hacer son a nivel individual y social. Y no vamos a obtener un cambio comportamental a menos que pensemos en cómo vamos a divulgar y comunicar eficazmente el cambio climático a distintos segmentos del público. Y repito lo que acabo de decir. Realmente pienso que tenemos que dedicar mucho más tiempo pensando y reflexionando y leyendo sobre lo que la investigación ya nos está diciendo, sobre lo que es la comunicación eficaz en distintos públicos. Gracias por su atención. Muchas gracias, James.
Yo creo que es una mirada, un panorama general muy interesante a este contexto cambiante de la comunicación, y ya James también nos deja una pregunta sobre la mesa para incentivar este debate, que es ¿qué es la comunicación efectiva cuando hablamos de comunicación del cambio climático? Espero que podamos volver a eso en el debate a continuación. Y la presentación de James también es idónea para la estructura de esta mesa, porque como mencionaba en la frase inicial de David Attenborough, este problema es tanto de la ciencia como de la comunicación y de la política, de la toma de decisiones, ¿no? Entonces esa es la tercera categoría en la que estructuramos esta mesa redonda, y para eso tenemos el honor de contar con Jonathan Lin, jefe de comunicaciones del IPCC, como les comentaba, quien nos hablará un poco justamente de esa relación que hay entre la evidencia científica, la comunicación y la toma de decisiones desde un ente pues que tiene poder de influencia. No sé si tenemos a Jonathan y lo podemos ver en pantalla. Perfecto. Welcome, Jonathan, also to you. Thanks for being here. Yeah, thank you very much, and hello everybody. Buenos días a todos y a todas. Bueno, me ha asustado mucho porque me he quedado sin electricidad durante unos segundos y pensaba que no me podría comunicar, pero bueno, se ha restablecido el flujo eléctrico y por lo tanto aquí estamos de nuevo. Conexión, un power cut. Bueno, si mientras recuperamos a Jonathan, yo creo que lo que podemos ir haciendo es abrir una pequeña ronda de preguntas iniciales para Olga y para James Painter. I've switched off my videos. I think that's the connection that I'm saying. Okay. Anyway, let me say a few words about the role of science communication in policy. And I should say, a lot of what I do in my job at the IPCC can't really be braced with the term science communication. I mean, really, we're just working very hard to ensure that we deliver the information in an efficient way to policymakers. A los responsables de política, a los medios de comunicación, etc. En lo que se refiere a la comunicación con los responsables de la política, que son un gran segmento del público del IPCC, yo no veo un papel específico para la comunicación científica, con un par de excepciones, quizás, honrosas excepciones. Porque, tal y como ha dicho el Dr. Lee en su vídeo introductorio, está muy claro que los gobiernos están implicándose en la lucha contra el cambio climático en base a lo que establece el informe del IPCC. Y efectivamente, nuestro informe ha tenido mucha influencia en lo que se refiere a la acción política. Y esto surgió del proceso político, con la implicación de los distintos gobiernos. Por lo tanto, lo importante es asegurar que nosotros hagamos entrega de la información de manera eficaz para poder influir a los responsables de la política pública, es decir, los contribuyentes y las empresas. Es decir, es importante y esa es la manera que nosotros pretendemos contribuir a la acción de los responsables de la política pública, de manera que las personas a los que ellos se dirigen puedan también entender el riesgo del cambio climático. Quisiera ahora analizar dos áreas que indican la necesidad de un lenguaje claro. Todos y todas sabemos que las palabras son utilizadas de manera distinta cuando las utilizamos en un registro cotidiano o no. Todos estamos familiarizados ahora con términos como, por ejemplo, COVID, o con un test de antígenos, o con un PCR, o decir, yo tengo el virus. La utilización cotidiana positiva está bien. Si algo es positivo, entonces estamos contentos que se utilice. Pero la utilización opuesta, contraria, puede tener un efecto contrario en las personas. La utilización de la lengua es distinta en el campo científico o en el campo cotidiano
popular. Y tenemos que asegurarnos de que nuestros informes científicos sean comprensibles, inteligibles, sobre todo cuando los comunicamos. Que las personas entiendan de qué están hablando. Y esto puede beneficiarse de un enfoque o de abordaje científico. La comprensión de la terminología utilizada entre distintos grupos poblacionales. Evidentemente, la psicología también nos puede dar algunos datos introspectivos sobre las gráficas, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Todos sabemos, y esto se lo decimos constantemente a nuestros científicos, que en muchos campos la palabra mitigación puede tener distintas comprensiones. Muchas personas no entienden lo que significa mitigación. La mitigación es un término muy importante en nuestros grupos de trabajo. Otro grupo de trabajo es el que trabaja sobre el término adaptación. Uno podría pensar que todo el mundo entiende el término adaptación. Nosotros realizamos un estudio en la Universidad de California del Sur, pues hizo un estudio sobre esta terminología clave y encontró que muchas personas entienden la palabra adaptación como convertir un libro en una película. No se daban cuenta de que existe un contexto de cambio climático. Pensaban que es simplemente la adaptación de una novela a un guión cinematográfico. Y, por ejemplo, otro término clave es el desarrollo sostenible. Otro estudio realizado por la Universidad de California del Sur demostró que muchas personas, ciertamente en Estados Unidos, entienden por desarrollo sostenible algo que se relaciona con el sector inmobiliario. Es decir, construir edificios o utilizar, pues, por ejemplo, materiales que sean amistosos hacia el medio ambiente a la hora de construir. O sea, la comprensión de estos términos clave es algo mucho más complejo de lo que pueda parecer a primera vista. Y también las gráficas pueden facilitar la comunicación más que bloquearla. Y hemos podido hacer varias encuestas sobre la comprensión de las gráficas, especialmente entre los usuarios finales de estas gráficas, para asegurarnos de que entiendan exactamente lo que indican las gráficas desde un punto de vista sociológico o antropológico. Podemos trabajar no únicamente en lo que se dice, y esto es en lo que dicen los informes, sino la elección del lenguaje y su expresividad. A menudo podemos utilizar las ciencias sociales y las ciencias cognitivas que tienen una comprensión más errática de cómo funciona la comunicación. Por ejemplo, es importante que comuniquemos el impacto. Es importante que indiquemos la gravedad y los riesgos y la necesidad de una actuación urgente. Pero no tenemos simplemente que caer en el catastrofismo. Tenemos que también indicar cuáles son las opciones de respuesta. Las opciones ecológicas nos dicen que es importante hablar de eficacia y que podemos hacer algo al respecto. Podemos hacer algo para resolver el problema. Existen soluciones y lo que tenemos que hacer es tomar acción. Esto es muy importante a la hora de comunicar. Y basándonos en estos datos, podemos analizar cómo está estructurado el informe y también el tipo de imágenes que hemos escogido publicar. Asimismo, de manera similar, podemos hacer un análisis de cómo funciona la estructura narrativa, cómo funciona el arte de la narración. Bueno, me voy a detener aquí porque se me ha acabado el tiempo. Pero bueno, simplemente antes de acabar quisiera mencionar que muchos de estos temas serán debatidos en nuestra edición especial de nuestro informe Cambio Climático que será presentado durante el COP26 de Glasgow. Todavía no está en código abierto, pero podrán encontrar ejemplares de este estudio en la web de nuestros editores. Y creo que puede ser muy útil. Gracias. Gracias, Jonathan.
Bueno, Jonathan ha hecho también esta aproximación a la comunicación como intermediaria entre la ciencia y la opinión pública, que al final influenciará también la toma de decisiones políticas. Yo creo que ese es un mensaje muy importante de cara pues, al público que tenemos aquí, ¿no? También se ha hecho alusión mucho al uso de los lenguajes, de las imágenes. Con Olga empezamos viendo ciertas imágenes que yo creo que también pueden motivar este debate. Yo quisiera que abriéramos ahora esta sesión de preguntas y respuestas. Si alguien en el público tiene preguntas, puede ir levantando la mano y mientras se acerca el micro, yo puedo iniciar con una que recoge algunas de las temáticas que nos hicieron llegar con antelación, de las preguntas que nos hicieron llegar con antelación a esta sesión, y también recoge un debate que hubo, o bueno, un comentario que generó mucha respuesta en un evento que hubo organizado hace una semana, un par de semanas, por una de las entidades colaboradoras, la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que organizó un Journal Club hace poco, por primera vez, y en este Journal Club uno de los temas el tema principal era el uso de imágenes para comunicar, ¿no? Y uno de los temas que surgió, que dije es perfecto para nuestra mesa redonda en una semana, fue justamente, bueno, se comentaba que en la comunicación del cambio climático, en el periodismo del cambio climático, realmente el mayor problema o lo difícil no es comunicar la ocurrencia de este evento, porque como también nos mostró James Painter, realmente hay una aceptación general y cada vez más, sino realmente comunicar posibles soluciones o hacer un llamado a la acción, ¿no? Entonces es un poco la primera pregunta que quiero hacerles es de qué manera podemos encontrar ese balance también entre el alarmismo, la urgencia de los mensajes, a veces la invisibilidad por eventos que son difíciles de expresar o de llevar al cotidiano, el catastrofismo que a veces implica los fenómenos extremos. ¿De qué manera hacer ese balance a nivel de comunicación y de transferencia de información para promover la acción y las soluciones, ¿no? No sé si empezamos, de qué forma, organicémonos para... Olga, podemos empezar contigo ya que estás aquí directamente. Gracias. Bueno, pues, a ver, yo creo que hay el tema de cómo comunicamos, cuál es la acción, ¿no?, que deberíamos emprender para encauzar la emergencia climática, está muy relacionada con hablar de las causas de la misma. Entonces, como he comentado al principio, siempre se pone hincapié en los desastres, en las noticias, porque es lo que es más impactante, que la opinión pública pues, reacciona, pero después falta a veces reflexión sobre cómo esto podemos irlo reconduciendo. Es muy importante el último informe del IPCC y el informe que se publicó en 2018 del 1,5 grados, porque en aquellos informes están cuáles son los caminos de reducción de emisiones que a nivel global deberíamos seguir para conseguir estabilizar el aumento de temperatura. Y la comunidad científica nos dice que son reducciones que se deben emprender ya, urgentes, y que deben ser muy ambiciosas. Pero, ¿cómo lo comunicamos esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Yo creo que cuando se comunica, se pone siempre el énfasis en el ciudadano, en la persona, ¿no? Y el mensaje es, tendrías que ir más con transporte público, tendrías que ahorrar más energía, tendrías que instalarte placas solares fotovoltaicas, tendrías que. Esto es importante, pero para mí hay otro aspecto que es muy importante, y es que para favorecer el cambio de hábitos, para favorecer que las cosas se vayan transformando, que tendría que transformarse muy rápido, son necesarias políticas que lo hagan posible, que lo faciliten, porque no podemos dejar en manos de la buena voluntad de las personas concienciadas la solución del problema, porque el problema no lo vamos a resolver si solo hacemos esto, ¿vale? Por lo tanto, es importante intentar dar el señal de esperanza, es decir, aún podemos, pero tenemos que hacer una acción rápida y urgente.
Y esta acción rápida y urgente no vale solo traspasarla a las personas, a los ciudadanos, sino que requiere de políticas que incentiven, que promuevan este cambio. Esto para mí es algo que a veces queda un poco olvidado, ¿no? Enseguida pues pasamos un poco la pelota a nuestro día a día. Tal vez hablando de segmentación de audiencias, como mencionaba Painter, sería importante que una audiencia importante de la comunicación fuera justamente los tomadores de decisiones, también a través de los medios, que son la principal fuente de información sobre este tema, ¿no? Jonathan, ¿quisieras aportar a esta pregunta? You're going to have to tell me what the question was in English, because I didn't quite catch that. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no la he entendido. La pregunta es cómo equilibrar el alarmismo, el catastrofismo, la urgencia del cambio climático y una acción comunicadora. Muy bien. Eso lo he mencionado en mi presentación anterior, en mi intervención. Es fundamental que evitemos el alarmismo, porque esto puede socavar la credibilidad de la evidencia científica. Pero eso no significa que tengamos que reducir la severidad, la gravedad de lo que está ocurriendo. Tenemos que dar a las personas una información veraz y objetiva. Pero también es importante que no enviemos un mensaje de desesperación y catastrofismo y de desesperanza. Tenemos que dar a las personas un poco de esperanza. Y la esperanza proviene de las opciones que tenemos a la hora de tomar acción para tratar el problema que ha sido descrito. Y el informe del IPCC define el problema, define los riesgos y luego establece las opciones para tratar el problema del cambio climático. James, no sé, Jonathan de nuevo hace alusión a la esperanza. Igual tal vez podemos comentar de qué forma transmitir esperanza en la comunicación, ¿no? De qué manera. Okay, yeah, I'll try and give you a quick answer, because again, there's a huge amount of research in this space, as you know. I think the question that Olga just posed is really important. What's the evidence for what type of information or visual information will inspire you to take action? I mean, I think Jonathan and everybody is right that you need a mixture of hope and fear, or sort of at least not alarmism, but alarming news. You need to tell people that these are really difficult things that are happening and are going to happen, but you need to also show what is the solution to get out of it. And I think there's quite a lot of convincing evidence that what inspires a general audience, I'm not talking about policymakers or business sectors, but if you're just talking about normal, average people, despite all their differences and their different values and their different levels of knowledge, if you show pictures, images, videos of people like them, like you, taking action to do something about climate change, whether it's, I don't know, putting extra layers of lagging in your home, or having an electric car, or doing some sort of action that you think people like you, your neighbors, or people with the same sort of profile as you are doing, then there's quite a lot of evidence that is a very effective way of encouraging people to take action. I think the problem for visualization, as you introduced your question, is more difficult, because it's much easier for the media and for scientists to show pictures of extreme weather events and very alarming negative impacts. It's much more difficult to show pictures, interesting, engaging pictures of people actually taking action and doing things. And a final point is, I think the media have been criticized in many countries. Mucho a la IPCC en muchos países por concentrarse demasiado en lo que nosotros llamamos en inglés los impactos negativos
y condenatorios del cambio climático y no en las soluciones. Debo decir que en los últimos 2 o 3 años existe evidencia por parte de los eruditos que estudian esto de que ha habido un cambio bastante importante. Y los científicos se han distanciado de simplemente hablar de estos impactos, sino también han procedido a hablar de las soluciones. Una anécdota. En el informe al que nos hemos estado refiriendo, el informe de la IPCC, que fue publicado este mes de agosto, es bastante interesante que, aunque en ese informe no se habla demasiado sobre las soluciones, porque las soluciones serán publicadas en un informe posterior, los medios de comunicación han indicado en muchos casos estudios de caso de lo que las personas, comunidades, ciudades o sociedades están haciendo para reducir las emisiones de carbono. Y yo creo que este es un camino muy positivo para el futuro. Que mencionaba sobre la distancia psicológica justamente, ¿no? Que tan próximos sentimos en la comunicación a las personas que aparecen en las comunicaciones, en las imágenes, en las descripciones. Y sí, como comentabas también, por otra parte, la dificultad o el paso que hay que dar más hacia comunicar también soluciones y no solo efectos negativos, ¿no? Había 2 preguntas allí en la audiencia ya. Sí, tienes, perfecto. Abrimos micrófono. ¿Se oye? Sí. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, quería agradecer esta última parte de la intervención porque me parece que es bastante injusto apelar a la responsabilidad individual cuando no existen precisamente políticas que faciliten un poco el poner medidas, ¿no? que puedan ayudar a mejorar la situación, sobre todo alentadas por cuestiones económicas, ¿no? Por intereses económicos y por una cuestión de prioridades. Pero quería hacer una pregunta relacionada con la última parte de la intervención de Olga en su presentación, y es que, al igual que con otras áreas, existe una corriente negacionista del origen o la influencia antropogénica dentro del cambio climático. El problema con estos negacionistas es que, primero, no son tan beligerantes, o por lo menos los que me he encontrado yo no tienen una actitud tan beligerante como otros negacionistas de otros ámbitos, y además muchos de ellos tienen una formación científica, es decir, que no podemos apelar al desconocimiento científico. Argumentan que a lo largo de la historia ha habido también fenómenos naturales relacionados con cambios climáticos y que la influencia antropogénica no es tanta o que ni siquiera influye en el cambio climático. Entonces, Olga, quería preguntar, desde el punto de vista de una persona que comunica y que no se atreve mucho a divulgar sobre cambio climático porque me da un poco de... O sea, creo que hay que tener... O sea, creo que es una labor que hay que llevar a cabo con mucha responsabilidad y muchas veces no me atrevo a comunicárselo al público. Unos pocos argumentos básicos con los que se pueda combatir esta idea de cara a un público que no tenga conocimiento científico para convencerles o para hacerles entender que este negacionismo no tiene mucho sentido y que el origen antropogénico está ahí, la influencia principalmente. Muchas gracias. Olga, perdóname, antes de responder, si quieres decir tu nombre, simplemente... Soy Guillermo Pérez y, bueno, pues vengo por parte de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que una imagen es la primera imagen que he mostrado, en la primera diapositiva, en la que he ido muy rápido y, por lo tanto, ha quedado un poco desdibujado. Hay modelos climáticos que permiten hacer simulaciones de cuál hubiera sido la evolución del clima hasta ahora sin la aportación de las emisiones que se han producido desde el inicio de la revolución industrial. Es decir, solo teniendo en cuenta factores naturales, ¿vale? Como la actividad volcánica o como, por ejemplo, pequeñas desviaciones de la órbita terrestre alrededor del Sol. Se ve que para nada se consiguen reproducir los aumentos de temperatura que se están registrando. En cambio, cuando en estas simulaciones incorporamos las emisiones de origen antropogénico, reproducimos la tendencia a aumento de temperatura de forma clarísima, ¿vale? Cuando se hacen simulaciones, una forma de validar las simulaciones es hacer simulaciones del presente a partir de datos pasados, ¿vale? Porque entonces puedes corroborar si el modelo te funciona o no te funciona. En estos casos se ve que cuando se incorpora la componente antropogénica se reproduce clarísimamente la evolución de esta temperatura media. Y es verdad, es decir,
Yo sigo el tema del cambio climático desde los años 90 iniciales. Y el negacionismo siempre ha estado, pero el negacionismo ha quedado reducido en cada vez menos, porque la evidencia ahora es tan grande que nadie que tenga una mínima formación científica o que se haya mirado un poco el tema en serio, nadie osa pues, contradecir que esto son causas antropogénicas, ¿no? Ahora, a veces el negacionismo, o actitudes que yo vinculo al negacionismo, las veo más en actitudes de no hay nada que hacer, esto no lo para nadie, ¿no? Entonces, esto es preocupante, pero es otro tipo de negacionismo. No niegas las causas, sino que niegas la posible acción. Había más preguntas por allí. Aquí, yo había visto otra mano levantada, pero no sé si... No sé si me estoy colando, había otra persona... Bueno, Bueno. Soy Belén Macías y trabajo en el área de cultura científica del CSIC. Bueno, el debate está muy interesante, cómo hacer una comunicación efectiva sin que lleve a la desesperanza, ¿no? Que ahí hay una clave. Y ahí el binomio que se ha estado hablando de poner la responsabilidad en las personas o en las políticas públicas es clave, porque si ponemos la responsabilidad solo en las personas, generamos desesperanza y ansiedad climática que no cómo se gestiona emocionalmente los mensajes de no hay futuro frente sobre todo a la juventud, que lo tiene muy incorporado y tiene un malestar psicológico creciente. Y cómo construimos otros imaginarios, yo creo que ese es el reto de las comunicadoras científicas, comunicadores científicos, cómo construimos imaginarios que hablen de cambios en el modelo de producción y consumo, como decías tú, Olga. ¿Cómo generamos esos imaginarios? O como Pipa ayer hablaba de que cuando era comunicadora científica, periodista científica, solo daba mensajes negativos, ¿no? Cuando trabajaba con los tiburones, me parece. Y tuvo que pensar en otras formas de comunicar. O sea, ¿cómo hacemos eso? Y comunicamos alternativas al actual modelo de producción y consumo, que al final es el corazón de todo esto, ¿no? Muchas gracias, James. No sé si quieres empezar tú respondiendo. Yeah, I'm not sure there was a problem with the volume, but I'm not sure I completely understood the question. But No estoy seguro de haber entendido completamente la pregunta, puesto que he tenido problemas a la hora de escuchar al intérprete. Pero si pones todo el peso en los hombros del individuo, del ciudadano, a nivel de culpabilidad o de tomar acción, no vas a tener la cantidad de cambio que necesitamos. Y es muy peligroso, como muy bien has explicado. La pregunta parece sugerir que esto nos puede conducir a un sentido de desesperación y de desesperanza, cuando los individuos son los que toman acción, pero el resto no. Por lo tanto, necesitamos comunicar, necesitamos tener un cambio a nivel de política, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno local y en particular a nivel empresarial. Pero los individuos también tienen una responsabilidad a la hora de actuar. Ahora bien, el énfasis, y esto ha quedado claro en tu pregunta, todos, individuos, política y empresas, tienen que acometer los cambios necesarios, pero no todo debe basarse en la acción individual. Desde el punto de vista de la comunicación mediática, es difícil escribir artículos sobre la necesidad de tomar acción en un contexto político de una manera que sea atractiva o que implique a las personas. Y este es uno de los verdaderos desafíos a los que se enfrenta la comunicación científica. ¿Cuáles son las opciones de política y cuál es el contexto de la política pública necesaria para inspirar la acción entre individuos y sociedades? Existen algunos ejemplos, pero no son muy frecuentes. Y todos los medios de comunicación deberían empezar a reflexionar sobre esto en profundidad. También de qué esfuerzos se han hecho desde el IPCC, desde la Oficina de Comunicaciones del IPCC, para hacer una comunicación dirigida a los tomadores de decisiones de cara al COP26 también, ¿no? Tal vez, no sé si Jonathan está por ahí. Yes, I am, yes. And I'd agree.
A ver, primero estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir James. La IPCC no es prescriptiva, es decir, nosotros no podemos decir a los gobiernos lo que tienen que hacer, ni tampoco le decimos a los ciudadanos de a pie lo que tienen que hacer. Pero como James ha dicho, los desafíos implicados por el cambio climático tienen que ser tratados a nivel gubernamental. Y los ciudadanos de a pie también contribuirán a la mejora a través de sus actuaciones individuales. Pero es importante que los ciudadanos, a partir de su lectura o comprensión del informe de la IPCC, y por eso el papel de la comunicación es fundamental, ejerzan presión sobre los gobiernos para que acometan los cambios necesarios. Nadie dice que tengamos que dejar de comer o de refrigerar o de calentar nuestros pisos o de viajar o de ver a nuestros amigos. Pero existen maneras de hacer todas estas cosas de una manera que no afecte al clima. Y existen elecciones y opciones políticas de hacerlo. Y yo creo que es aquí donde los ciudadanos pueden superar quizás esa sensación de miedo o desesperación que sienten y pueden tener una perspectiva de acción animando y promoviendo que los gobiernos permitan un marco referencial que les permita a ellos para vivir sus vidas y para que la economía funcione de una manera más sostenible. Olga, tú que eres observadora de los COP, entiendo que eres observadora, ¿no?, en estas reuniones. Cuéntanos un poco tu perspectiva también de qué manera los gobiernos interactúan ahí. Bueno, sí, nosotros en nuestro grupo de investigación asistimos a todas las conferencias del clima y un poco nuestra crítica, nuestras observaciones a todo lo que allí ocurre es que la Convención Marco del Cambio Climático es un tratado internacional en que las partes son estados, son países y por lo tanto los negociadores van a negociar con la etiqueta de su país y por lo tanto van a intentar llegar a unos consensos porque las decisiones se tienen que tomar por consenso y esto nadie lo sabe y es muy complicado. Intentan llegar a consensos que beneficien o que al menos no perjudiquen a su política interna de país. Y esto a veces es contradictorio con tener que hacer frente a una problemática global. Es decir, a veces yo les digo a mis estudiantes cuando estamos allí, tomad nota de cuántas veces escucháis que se habla de estabilizar la temperatura por debajo de los 2 grados. ¿Vale? Y allí se habla de reglamentos, de comisiones, de registros y horas y horas y horas. Y el fondo a veces queda desdibujado. ¿Vale? Entonces, esto es algo que nos preocupa porque pensamos que falta la visión global. Están las visiones de las partes, de los estados, que cada uno pone sus posicionamientos y cada uno hace lo que puede, dice, ¿vale? Pero cuando sumamos los posicionamientos vemos que el global no nos lleva a solucionar el problema. Y esto es grave. Claro, el Acuerdo de París es un acuerdo que está basado en que los estados elaboren sus compromisos y decidan ellos cuáles van a ser sus compromisos de mitigación de las emisiones. El problema está que, sumas los compromisos y ves que la suma no suma. La suma es mucho más elevada, las emisiones a las que llegaremos en 2030 nos alejan, no nos aproximan al objetivo de temperatura del 1,5 grados o de los 2 grados. ¿Vale? Entonces, este es un problema que es muy complejo. Es un equilibrio, estamos hablando de equilibrios entre lo individual, lo colectivo, entre lo global, lo local. Sí. Bueno, ¿más preguntas de la audiencia? Allí hay. Sí. No lo he visto yo. Hola, ¿qué tal? Sofía Cabrera de Ecuador, coordino una red de divulgadores científicos en Ecuador. Mi pregunta para Jonathan, creo que aquí es súper importante tomar en cuenta el papel que tiene la agricultura, ¿no es cierto?, la responsabilidad de los agricultores también en poder controlar los efectos del cambio climático, ¿no?, con el recurso más importante que tenemos, que es el agua.
En Ecuador se hizo una estrategia de sensibilización para trabajar con los agricultores en estos espacios, para poder trabajar con ellos en propuestas educomunicativas que les permita desarrollar como de mejor forma las aplicaciones técnicas, ¿no?, al tema del cambio climático. Desde el IPCC se ha pensado, se desarrollan propuestas de comunicación intercultural para trabajar directamente con estos grupos de la población que son súper importantes, ¿no?, que tienen, como digo, una responsabilidad vital en este proceso. Creo que eso sería súper importante saberla desde la comunicación intercultural, desde la comunicación popular, para enfocarla también a la comunicación científica. Esperamos un poco el delay que debe haber para Jonathan en la traducción. Jonathan, Shall I answer the question? Yes, I did, yes, thank you. He escuchado muy bien la pregunta, sin ningún problema. A ver, primero debería mencionar que nosotros publicamos un informe en el 2019 con un título larguísimo, pero básicamente trataba sobre el cambio climático y la utilización de la tierra y cómo el cambio climático afecta a la tierra y la agricultura, y también cómo la agricultura afecta al cambio climático. Y hemos visto que la tierra y los usos de la tierra puede ser un elemento que contribuye al cambio climático, puede ser una parte también de la solución. Y este informe quizás te interesaría muchísimo. En lo que se refiere a la comunicación intercultural, la IPCC sí que intenta implicarse con el conocimiento indígena. Para nosotros es un auténtico desafío, porque en el pasado la manera que tiene el IPCC de trabajar es analizar toda la publicación, toda la literatura científica publicada e intentar condensar el conocimiento científico generado. Y mucho de ese conocimiento científico no está expresado, digamos, de una manera que pueda ser accesible a nivel intercultural. Tenemos una oficina que se dedica al conocimiento de las comunidades indígenas. Y esto es algo que ha suscitado algunas reuniones de expertos sobre cómo mejorar el acceso y la interacción, nuestra interacción con las comunidades indígenas. Y este es un proceso que continúa. Esperamos que tenga mayores desarrollos en un futuro en el IPCC. Interesante, justamente toca un punto de involucrar a comunidades también que de cierta forma suelen estar más alejadas de las acciones de comunicación sobre cambio climático, como comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades pobres, ¿no? Había otra pregunta allí a la que damos paso. Hola, buenos días. Yo soy Luisa Martínez, de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia. Y entonces yo quería hacer una reflexión, un poco a colación de lo que dijo mi compañera Belén Macías sobre la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra UCC hacemos un esfuerzo muy importante para llegar a aspectos relacionados con el cambio climático a la ciudadanía, a la gente de a pie, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un discurso que los culpabiliza, o sea, que nos responsabiliza, ¿no? Entonces yo lo que echo de menos es un empoderamiento del ciudadano de a pie. ¿Cómo? Pues a través del consumo, porque tal y como dijo Olga, las dos principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero es el transporte y la industria agroalimentaria. Y en el planeta somos cerca de 8.000 millones de personas que teóricamente tenemos que comer todos los días varias veces. Es decir, que el consumo es una herramienta muy, muy poderosa, para mí la más poderosa. Echo de menos por parte de los gobiernos, de los políticos y de todos en general que se exija a las empresas de productos y servicios, y aquí abro un paréntesis, por ejemplo, las compañías aéreas, información sobre el coste ambiental de sus productos y servicios. Gracias. Olga, ¿quisieras empezar respondiendo tú? Sí, yo estoy muy de acuerdo con estos comentarios que nos hacéis. Puede haber mecanismos regulatorios que favorezcan que las empresas, que las grandes corporaciones
tomen unas decisiones en vez de unas otras. Ahora hay algunas certificaciones, muchas son voluntarias, hay muchas empresas que se están sumando a este tipo de reconocimiento, a este tipo de certificación, pero aún no pasa por la obligatoriedad, ¿vale? Y hemos llegado a un punto, ¿no?, en que debería ser algunas de estas cosas obligatorias. Por ejemplo, uno de los temas que está muy sobre la mesa, ¿no?, es el impuesto al carbono, ¿vale? Claro, si el consumidor tiene que decidir entre dos productos. Yo cuando voy al supermercado, por poner un ejemplo, alucino cuando veo al lado de manzanas de Gerona, manzanas de Chile y de Sudáfrica. Podría haber hecho la foto esta semana en mi supermercado. Esto alucino. Y el precio era comparable. Entonces, preguntas, ¿cómo puede ser? Bueno, estos productos que vienen de tan lejos llevan una mochila de CO2 impresionante encima. Si esta mochila se grabara en los precios, quizás el consumidor se decantaría, porque si no, no te das cuenta y coges las que ves más bonitas y punto, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos regulatorios que incentiven ayudan mucho al consumidor a tomar las decisiones correctas para intentar enderezar el problema. Y esto es un poco lo que falta, ¿no? Faltan estos mecanismos regulatorios, hay pues una gran defensa del libre mercado y a veces el libre mercado quiere decir mercado pues sin gobierno, ¿no? Es desgobierno y por lo tanto no tiene por qué llevarnos a aquella solución que socialmente es más deseable para toda la comunidad. James, no sé si tú quisieras añadir. Yes, just a brief point. I'm very much in favour of the question and Olga's points. Again, just seen through the prism of the media, I think it's really interesting that there's a lot of evidence that the media focused on the transport and energy sectors and their contribution to greenhouse gas emissions. But the role that the agricultural sector plays. Desempeña el sector agrícola a la hora de crear estas emisiones de gases de efecto invernadero no se le ha prestado la suficiente atención. Y en el informe de la IPCC sobre el cambio climático que Jonathan acaba de mencionar y en muchos otros informes se habla de esto. Y si analizamos la encuesta en la que muchos consumidores de a pie no son sencillamente conscientes del efecto que tiene, por ejemplo, el consumo de carne o de otros aspectos de tu ingesta de alimentos, del efecto que esto tiene sobre el clima, en el Reino Unido existe evidencia, y es el país que conozco mejor, que esto está cambiando muchísimo y entre la población general existe mucha más conciencia sobre la conexión que existe entre su consumo de alimentos y el cambio climático. El papel de los medios de comunicación de masa es fundamental a la hora de enfatizar esa conexión, proporcionando un contexto más informado en que la gente pueda tomar una decisión sobre qué tipo de alimentos quieren consumir y si quieren consumir menos carne o si quieren comprar kilómetro cero o si quieren comprar productos que sean producidos de manera más sostenible. Es decir, que los medios de comunicación proporcionan o desempeñan un papel fundamental en este contexto. Pero no me voy a explayar porque hay dos preguntas y se nos acaba el tiempo. Primero allí arriba y luego ya bajamos con Marco. Gracias. Hola, soy Marco, soy comunicador, educador ambiental y básicamente un poco payaso cuando puedo. Me parece súper interesante cuando ha comentado James lo del uso del humor, que es quizás de las primeras veces que lo escucho, ¿no? Y es una cosa que me encanta y que intento hacer, pero me preocupa, me parece muy difícil el encontrar la barrera, el equilibrio entre liberar tensiones del público para que el mensaje sea más aceptado y quitarle seriedad al mensaje. Entonces es un poco preguntarle a James si conoce algunos ejemplos de los que me pueda copiar, básicamente. Y bueno, y el resto también, aunque no lo han nombrado, pero por saber si tienen también pues, una opinión al respecto del uso del humor para dar ese mensaje. Muchas gracias. Well, that's a great question, and I'm really glad that you brought it up. It's not my area of research, but if you are interested, there's a new book that came out last year by a US
media scholar, well known, called Max Boykoff, llamado Max Boykoff, B-O-Y-K-O-W, en el que él experimentó con distintos tipos de humor, con distintos tipos de públicos, en términos de intentar obtener una mayor implicación por parte de distintos tipos de público. Uno de los problemas de la comunicación sobre el cambio climático es que tiende a ser personas más de izquierdas, las que están más preocupadas y más predispuestas a tomar acción a nivel personal y a nivel social en lo que se refiere al cambio climático, más que las personas más de derechas. Esta fue una tentativa por parte de este erudito de superar la barrera ideológica y de alguna manera implicar y atraer a públicos que normalmente no estarían interesados en el tema del cambio climático, utilizando el sentido del humor, atrayéndoles con el humor. Y tienes toda la razón. A ver, es muy difícil tener un buen equilibrio entre la seriedad y la comedia, pero yo sugeriría que leyeses este libro. Este libro explora distintos temas, con algunos ejemplos muy específicos y concretos, particularmente en Estados Unidos. Algunos programas televisivos que se emiten tarde por la noche y otros programas de comedia sobre el cambio climático, que ridiculizan no solamente a los negacionistas, sino también a los activistas. Yo creo que es un área muy interesante de investigación, la de la utilización del sentido del humor. Y te animo muchísimo que leas este libro de Max Boykoff. James en el chat de la sesión, así lo dejamos registrado. Boykoff, entiendo. Mientras damos paso a la última pregunta aquí de la audiencia, no sé si Jonathan quisieras añadir algo al respecto del uso del humor en la comunicación del cambio climático. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que James acaba de decir. Está claro, y las encuestas así lo han demostrado, que si hablas de una manera súper formal, con largas frases complejas, utilizando un glosario dificilísimo y una terminología complicadísima, lo que haces es distanciar al público. Levantas barreras más que puentes. Levantas barreras comunicativas que son muy difíciles de superar. La gente se siente excluida o resentida porque no acaban de entender el mensaje que intentas comunicar. Y el humor puede ser una manera de superar esta barrera. El humor es un abordaje que debería ser explorado. Y debo decir que la IPCC en sí misma ha hecho presentaciones muy claras de los resultados con algunos enfoques muy innovadores. Gracias, Jonathan. Tenemos la pregunta, por favor. Quería preguntaros si pensáis que la fórmula actual de organización... Quería preguntaros si pensáis que la fórmula actual de organización de la humanidad, digamos el capitalismo global, por llamarlo de alguna manera, es compatible con un futuro razonable de bienestar para las personas que habitamos este planeta. Y si la respuesta es que no, me gustaría preguntaros también qué pensáis que puede aportar la ciencia para cambiarlo. Olga, empezamos por ti. Bueno, la pregunta no es fácil, ¿eh? A ver, yo estoy convencida de que no, que la respuesta es no, ¿vale? Porque los datos saltan a la vista, es decir, estamos en un modelo de crecimiento económico. Este crecimiento económico viene impulsado por un modelo energético, sin el cual el crecimiento económico no sería posible. Y se buscan los desacoplamientos, es decir, cómo poder seguir creciendo sin seguir creciendo los consumos energéticos, ¿no? Y esto es muy difícil. Y en ciertos países han llegado a un cierto nivel de desacoplamiento, pero a nivel mundial este desacoplamiento aún no está. Y la pregunta de fondo es, ¿y todo esto crecimiento económico, crecimiento de consumo, nos lleva a más felicidad, nos lleva a vivir mejor? Y yo creo que la respuesta es no siempre. Y
Y a veces lo que a mí me cuesta de entender es, bueno, es el negocio por el negocio, el crecimiento por el crecimiento. No, esto no va así. La economía debe estar al servicio de las personas y no tenemos que olvidar algo que casi no hemos comentado, y es que en el mundo hay muchos países que tienen grandes retos de desarrollo por delante. Y cuando un país se desarrolla, igual que ha pasado con India, con China recientemente, pues es lícito que sus emisiones aumenten. Y aquí podríamos poner el símil con un cohete que mandamos al espacio, ¿no? Cuando el cohete tiene que salir de la órbita terrestre, tiene que quemar combustible, y cuando ya ha escapado y ha alcanzado la velocidad de crucero, entonces abre aquellos paneles fotovoltaicos tan bonitos y va. Pues esto es un poco lo que aún está pendiente en una buena parte del mundo. Por lo tanto, los que formamos parte de la minoría privilegiada, tendríamos que ser muy conscientes de nuestros privilegios y tendríamos que ser muy conscientes que la acción, principalmente, debería estar en nuestras manos. Y respecto al modelo, evidentemente, para mí es necesario un cambio de modelo, pensando en que debemos poner el bienestar de las personas en el centro, pero no solo los de aquí, sino los de todo el planeta. Muy bien, Olga. No sé si tenemos algunos comentarios o preguntas. ¿Nos da tiempo para una pregunta de online? Sí, vale. Es una pregunta muy cortita. Nos piden si podéis escribir el nombre o repetir el nombre del autor que han mencionado sobre el tema de humor, que no lo han podido coger y no lo encuentran en el chat. Boykov, entiendo, ¿no? Es apellido, Boykov. Con dos Fs. Con dos Fs. Boykov con dos Fs. Yo, lamentablemente, click on the link that's in the chat. Sí, es en el chat, pero parece que no. Tendremos que pasarlo al chat de la plataforma, si ahora mismo está en un chat interno. Desafortunadamente no nos da tiempo de hacer más preguntas. Este tema es tan interesante y los debates que han salido pues tan diversos que siempre quisiéramos tener más tiempo, pero para ceñirnos al programa, que es bastante importante, pues yo creo que es una buena oportunidad, un buen momento para dejarlo aquí, agradeciendo a nuestros ponentes, tanto aquí presencialmente como conectados virtualmente, y a ustedes también por las discusiones, por las preguntas. Yo creo que nos llevamos esta reflexión de todos esos balances en las maneras de comunicar, en los roles de la comunicación sobre el cambio climático y en la importancia también de este tema para el bienestar planetario, que es lo que estamos hablando en estos 3 días de congreso. Muchísimas gracias. Antes de que salgan, yo les doy un par de indicaciones técnicas. Ahora hacemos una pausa hasta las 11:30, habrá café en la zona de café aquí al interior en el jardín interno. Y mientras nos movilizamos, tenemos también un video que nos enviaron desde el IPCC, del secretario del IPCC, Abdallah Moxid, que habla sobre una herramienta que vino con el reporte del IPCC, que es el Atlas Interactivo, una herramienta realmente muy interesante y muy útil. El secretario pues ha tenido la atención de enviarnos este video y entonces los pasamos aquí mientras hacemos la pausa. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias Olga, James y Jonathan. Ha sido un gusto.